La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Consulta frecuente sobre los implantes dentales con la doctora Rocío Di Stefano. Ella es odontóloga especializada en implantes dentales y ortodoncia. Y vamos a ver, por favor, esta placa que nos habla justamente del tema. Los implantes dentales suponen, sin lugar a dudas, una mejora en la salud bucodental y en la calidad de vida de las personas que los llevan. Pero es normal que surjan dudas previas a la decisión de someterse a una intervención de implantología, por lo cual es importante informarse, conocer el procedimiento desde el momento de la consulta y acudir a un especialista calificado. Comenzamos El Doctor en Casa. Sean todos bienvenidos. Ya estamos con nuestra invitada. Ella es la doctora Rocío Di Stefano, odontóloga especializada en implantes dentales, ortodoncia y amiga de la casa, que hoy vino con un look que nos encanta. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación de siempre. Y bueno, estamos contentos, tenemos vida, tenemos salud, tenemos mucho más que otros, creo yo. Entonces, eso es bueno para agradecer diariamente, Vivi, y estar feliz dentro de la situación por la cual estamos pasando. Así que, como decías, momento de empoderarnos en todo, en la vida, en la salud, en el matrimonio, con los hijos, en el estudio, dentro de lo que se puede hacer hoy. Así que fuertes y vibrantes. Así mismo, me encanta. Bueno, con toda esa energía comenzamos nosotros el programa. Y sí, es un momento importante también en pensar en mejorar nuestra salud bucal. Y cuando hablamos de salud bucal, hablamos de tener todos los dientes, porque muchas veces uno pierde dientes por obvios motivos y entonces es como que queda ahí, si después me voy a ir al odontólogo, quedó ahí el agujerito, no se ve tanto, me río, no me río, este costado, el otro, así. Bueno, seguramente a vos también tal vez te haya sucedido eso, pero es momento de frenar un poquito, decir, bueno, creo que es un muy buen momento de ponerme al día y de estar bien y de tener todos mis dientes y de tener la salud bucal que yo me merezco. Y por eso que queremos hablar el tema de implantes dentales, porque es algo que como que da un poco de miedito, doctora. Sí, Vivi, vos sabés que diría como el que está almorzando, el que come a buen tiempo, porque pareciera que es un momento en que la gente se iba a esconder detrás de un tapabocas, en sus hogares, y no. Realmente es un buen tiempo, laboralmente hablando ahora, para que, y lo hace la gente se empoderó, la gente dijo, ya no quiero estar así, y sabe que por supuesto la salud bucal es muy importante para la salud física en general. Entonces, tomó el tratamiento dental en general, ya sea para implantes, para caries, para la familia, tomó como algo suyo, como una bandera, como una campaña, y dijo, no, yo... Y a muchos le ha pasado de muchas formas esto, Viví, como pareciera que se nos acorta el tiempo y como que queremos vivir al máximo en este momento, queremos correr en vez de caminar. Entonces la gente se ha empoderado, el que estaba gordito quiere adelgazar y el que no tiene dientes quiere tener sus dientes hoy en día. Y por qué no la mejor inversión, por supuesto, los implantes dentales, que es un tema bastante interesante, el tema más lindo en odontología, porque qué peor que la pérdida de un diente.
la pérdida de 2 o la pérdida de todos los dientes por distintos motivos. Entonces, la colocación de un implante o varios implantes está en el momento ideal para cualquier persona, para cualquier adolescente también, ¿por qué no? Y para cualquier adulto mayor que tiene la ausencia de varios dientes. También es muy importante acotar que los implantes es importante que puedan colocarse cualquier tipo de personas, por ejemplo, los pacientes periodontales. Es como un mito decir que el paciente periodontal o el paciente que tiene mucho sarro en la boca no es un paciente apto para la colocación de implantes. Entonces, hoy queremos también derribar con eso los mitos y decirle que sí, que aprovechemos el momento, aprovechemos la pandemia en este momento para empoderarnos, para que nuestra boca sea nuestro estandarte. Si bien no podemos mostrar todos los días la sonrisa, ¿verdad? Pero ya habrá un momento en el cual vamos a volver a ser las mismas personas, el mundo va a volver a cambiar si Dios permite, y bueno, ahí vamos a estar luciendo nuestra espléndida sonrisa con un implante dental. Así mismo. Bueno, y también queríamos, bueno, hay muchas consultas, que de eso se trata el programa de hoy, consultas frecuentes sobre implantes dentales. Una de las consultas que siempre nos preguntan aquí a través de redes sociales, y yo ya me adelanto, es, ¿uno debería ponerse el implante lo antes posible? ¿Esa es la recomendación que ustedes dan los médicos? Por supuesto que sí, lo antes posible, inclusive antes de perder una pieza dentaria. ¿Cómo es eso? Imagínate que hemos perdido un diente por traumatismo, por un tratamiento de conducto en curso que de repente se perforó, tiene un proceso periapical, tiene infección, tenemos un traumatismo importante. Entonces es importante que el paciente sepa que antes de realizarse la extracción de esa pieza que ya está perdida, obviamente, debería ya pensar en una consulta con el implantólogo de manera a extraer el diente e inmediatamente hacer la colocación del implante dental. Es decir, hacemos una carga inmediata. Extraemos un diente, colocamos un implante y con eso mantenemos la viabilidad completa del hueso. Es decir, nunca más vamos a perder esa calidad de hueso y la oseointegración, es decir, la unión entre el implante y el hueso va a ser mucho mejor porque vamos a tener en ese momento un anclaje primario, es decir, vamos a tener esa buena calidad de hueso, que es lo que principalmente nosotros siempre estamos preconizando, que es lo que queremos. Por eso preconizamos con los pacientes, preconizamos con nuestros colegas que siempre se debe mantener la pieza dentaria para que nosotros podamos extraer y colocar. Por supuesto que una vez que ya no tenemos el implante, pasado un tiempo de un año o más años, ya perdemos una calidad importante de hueso que claro que también tenemos soluciones como la regeneración ósea, pero siempre que tengamos posibilidad tenemos que colocar un implante de inmediato. No dudar entre la colocación de un implante y la colocación de un puente, por ejemplo, en ausencia de un diente. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que los puentes, que la colocación del perno, que un tratamiento de conducto, siempre afecta limitadamente al diente. Es decir, tarde o temprano ese diente se va a perder a la larga. Entonces, cuando vamos a hacer la anamnesis en un paciente es mejor siempre llevarlo hacia el implante que hacia un puente dental. Inclusive hoy en día, Vivi, ya no es un problema la parte económica. Si bien tiene sus costos, siempre tiene los mismos costos, siempre tiene costos relativamente elevados, pero hoy en día tenemos varios planes de financiación, entonces el paciente puede acceder tranquilamente al plan de financiación desde la propia clínica, sin necesidad de ir ni siquiera a quitar un crédito. Entonces es mucho más fácil y hasta el precio muchas veces vale mucho más la pena porque uno tiene una calidad dentaria mucho mejor que con un puente o con un perno o con una corona. Entonces mucho más vale la pena hacer un implante que otro tipo de tratamiento restaurativo. Perfecto. Bueno, y vamos con este primer material, por favor, que tenemos preparado. A ver. ¿Qué es la osteointegración? Una vez que se haya colocado el implante, el hueso circundante comenzará a proliferar en contacto con la superficie del implante y se integrará a este. El proceso se denomina osteointegración. Si no se produce,
no se logrará estabilidad en el tratamiento del implante y fracasará. Muy bien, y antes de pasar al tema de la osteointegración, solo a modo de introducción quiero recordar siempre que los implantes son pequeños aditamentos o muy pequeños tornillitos de titanio específicamente. Hoy en día, por más que hayan otros tipos de implantes, los de titanio son los de elección, pues tienen un 98 a 100% de éxito en boca y son pequeños aditamentos que colocamos en ausencia de un diente normal, de un diente ausente en este caso, ¿verdad? La oseointegración es la parte más importante fisiológicamente entre un implante, porque el implante vamos a colocar atornilladamente dentro de un hueso vivo, dentro de un ser vivo que es el hueso. Entonces es muy importante ese contacto íntimo para que haya un proceso de inducción a la proliferación del hueso justamente que tiene que ingresar alrededor de las espiras del diente. Nosotros tenemos más o menos un tiempo estimativo entre que podemos saber si realmente hubo oseointegración. No lo vamos a saber hoy, no lo vamos a saber en una semana, quizá vamos a empezar a ver dentro de un mes controlado radiográficamente ese implante. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que observar radiográficamente? Porque colocamos el implante, pero nosotros no vemos en boca. Si bien ponemos un provisorio, nunca vemos el implante. Controlamos radiográficamente para ver si hay algún halo, si vemos radiográficamente un halo negruzco, que nosotros sabemos cómo observar. Si encontramos eso, estamos viendo que hay un rechazo, pues entre el implante y el hueso empieza a proliferar una fibra. Y esa es la fibra que no permite la oseointegración, proceso tan importante, proceso fisiológico, natural, que muchas veces tienen que ver con el mal. Si nos preguntamos las causas por las cuales puede no haber la oseointegración, hay causas fisiológicas y también hay causas inherentes al profesional. Es decir, el profesional tiene que ser consciente de usar, por supuesto, una cirugía muy aséptica, tiene que usar fresas. Siempre preconizamos el uso de las fresas bien filosas de manera que no recaliente el hueso. Recordemos que es un ser vivo. Y el hueso, si se recalienta, tiende a necrosar, a morir. No nos damos cuenta durante la cirugía, colocamos el implante y luego de un tiempo perdemos porque no hubo el proceso de la oseointegración. Es decir, no ocurrió el contacto íntimo en donde el hueso tiene que proliferar o crecer, de manera de decirlo de una forma más simple, crecer alrededor de las espiras. Si miramos algunas cosas que son de repente rugosas, el implante es rugoso, sí, y el implante tiene un tratamiento llamado grabado ácido, por el cual hace que la sangre prolifere más y la sangre se convierta en hueso. Dicho así de una manera más simple para que la gente pueda entender. Entonces, es un proceso muy importante, tiene un tiempo. Normalmente este proceso de oseointegración en el maxilar superior, es decir, en la parte de arriba, duran un tiempo más o menos entre 3 a 6 meses aproximadamente, y en el maxilar inferior dura entre un tiempo de entre 1 a 4 meses aproximadamente. Luego de este proceso de oseointegración, el implante, el tornillo, está presto para recibir la carga protésica. Es decir, vamos a conectar ese implante por una prótesis. Ese es el momento en que va a estar funcional la prótesis. Si durante ese tiempo anterior, entre los 6 meses aproximadamente, no perdimos el implante, ya es casi difícil, a excepción, también podemos perder la carga funcional por bruxismo, por ejemplo, otras causas inherentes ya a la cirugía. Pero el proceso más importante dentro de una cirugía a posterior es el proceso de la osteointegración. Bueno, ¿y qué pasa? Tenemos que hacer el corte, pero ¿qué pasa con una persona que tiene bruxismo y necesita hacerse un implante? Eso me vas a responder a la vuelta. Volvemos ya. ¿Cómo no?
hablando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stéfano, y quedó una preguntita. ¿Qué pasa a una persona que sufre de bruxismo, que es cuando dormís, es como que te mordés los dientes, haces rechinás y no te das cuenta? Y esa persona necesita ponerse un implante. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo se hace? Y no es buen paciente, no es buen candidato. Mira, Anga, pero necesita otra vez, encima, ¿verdad? Encima que ya es bruxómano, pero quiero decirte para tu tranquilidad, Sí. Vivi, que hoy en día el paciente bruxómano es un paciente súper común en consultorio. Sí. El paciente adulto, el paciente joven y el bebé bruxómano. Ya, bueno. El bebé que no tiene ni siquiera dientes. Bueno, cuando empieza a tener sus 4 dientitos, la mamá te dice, doctora, aparte de morderme todo el día cuando toma tití, él bruxa, él hace ruidito a la noche, te dice la mamá. Bueno, desde chiquitito hasta los adultos tenemos muchísimos bruxómanos. Dicen que una de las causas más importantes del bruxismo es el estrés. Por supuesto que siempre son contraindicaciones, pero hoy en día ya son contraindicaciones relativas. El paciente bruxómano es un paciente que rechina, mueve, especialmente en los momentos de reposo a la noche, y peor aún si está en reposo en oficina y ahí rechina solo y le escuchan los compañeros. No es que le escuchan los compañeros, sino que él, a través de la fuerza que genera su músculo macetero, cierra, tensa tanto la boca que después te dice, doctora, a mí de mañana, tarde, noche me duele mi mandíbula, no sé qué me pasa. Entonces, ese es un paciente mucho más crónico aún, en el cual muchas veces usan la placa de relajación por 24 horas. Bueno, en este caso, el paciente de implantes no es un paciente que por supuesto descartamos al tener el bruxismo o el rechinamiento de los dientes. Son causas que tenemos que controlar. Pero sí es muy pernicioso el bruxismo porque no olvidemos que las prótesis, vamos a empezar desde la fisiología, el diente. Un diente natural está dentro de un lecho óseo duro, pero en contacto con un ligamento que hace que el diente pueda tener micromovimientos. Entonces el diente puede absorber las fuerzas naturales de la masticación y del bruxismo en este caso. Ya. Un implante, 2 implantes o un puente de 6 piezas sobre implante, no. Porque un implante es un implante que va fijo en una estructura ósea dura. Claro. Por lo tanto, no tiene ligamento, no tiene la resiliencia para hacer el micromovimiento masticatorio o del bruxismo. Por tanto, esa pieza dentaria unitaria o esa pieza dentaria protésica debe ser bien protegida. En primer lugar, uno de los factores que hacemos es que la prótesis no esté muy en contacto con el antagonista, de manera a que el primer contacto no sea con ese diente, con ese diente o con ese puente justamente para protegerlo del bruxismo. Y en segundo lugar, por supuesto, las placas de relajación. Si el bruxómano es solamente de la noche, lo utiliza a la noche. Si el paciente te dice, no, yo todo el día estoy con la mandíbula muy alterada, muy comprimida, lo usa de mañana y tarde y noche. Y en algunos casos usa maxilar superior y en algunos casos maxilar superior e inferior. A mí en particular, en vía general, yo a casi todos mis pacientes vi que terminan el tratamiento odontológico con implante, llevan una placa de relajación para protección, porque el paciente siempre sale con una porcelana. La porcelana, la cerámica, es un material muy duro, extremadamente duro, más duro que el diente. Entonces, cuando hay contacto entre diente y porcelana, el que más sufre es la porcelana porque el diente puede desgastarse, pero la porcelana no. Entonces, sufre la prótesis. Entonces, para que no sufra, es siempre conveniente que el paciente bruxómano o el paciente en general lleve una placa de relajación como plan de tratamiento final. Claro. Porque el tema del estrés, que estamos todos, o sea, normalmente tenemos estrés y momentos de estrés, pero ahora hace que 16 meses que estamos bajo mucho estrés de no sabemos qué va a pasar, que si llegan las vacunas, que no, que se descubrieron las vacunas, todo lo que pasamos y seguimos pasando. Entonces, evidentemente hay más tensión, hay más estrés, la gente va a haber más gente con bruxismo también. Pero también, no sé si es bruxismo o no, pero de repente uno se encuentra que está mirando la tele o estás viendo algo y es como que estás así tenso.
y acá, en la boca, en la mandíbula, no puedo mostrar del barbijo, pero es como que está así. Una tensión muscular, eso, como si fuera del cuello también. Y claro que ya forma parte del bruxismo, Vivi, y no solamente del adulto, también del joven, porque el joven hoy en día, todo el día está en casa, el niño está en casa, no tienen actividades deportivas, no tienen actividades con los compañeros, no tienen actividades extra casa. Entonces, el bruxismo, la tensión, las dificultades, los problemas en la familia inclusive, hay mucha tensión dentro de eso, y sí te cuento, Vivi, que para eso ya usamos la placa de relajación. Tenemos que usar de manera a relajar, porque la placa de relajación tiene un milimetraje que separa. Nos olvidemos que el bruxismo no solamente afecta a los dientes, afecta también la articulación temporomandibular, que es la única articulación móvil que tenemos aquí en el rostro, que es el roce del hueso de la calota y el hueso de la mandíbula, que siempre está en movimiento constante. Imagínate cuánto hablamos, cuánto se mueve esta mandíbula, cuando masticamos. Y cuando bruxa, también por supuesto, porque el músculo hace que se tense más y muchas veces afecta, dando dolores que el paciente no sabe si es de oído, de diente, de ojo, porque la sinovial o pequeña capsulita que tenía ese diente se pierde a consecuencia del bruxismo. Bueno, desvié el tema del programa, perdón, por favor, pero creo que la gente que tiene bruxismo va a agradecer. Ahora seguimos hablando de esto y vamos con este material. Materiales utilizados en las restauraciones implantológicas. Una vez colocado el implante, se inserta una restauración sobre el mismo. Las prótesis removibles se confeccionan generalmente con materiales acrílicos. Las restauraciones fijas, coronas y puentes incorporan una estructura interna de metal o de un material cerámico muy resistente. Posteriormente se fusiona un metal cerámico del color del diente, porcelana. Muy bien, entonces, materiales utilizados en las restauraciones implantológicas. Qué importante es este tipo de materiales, Sí, ¿verdad? en la restauración protésica, Vivi, Sí. que justamente hace rato dijiste, saliste del tema, pero nada que ver, porque el bruxismo es una patología que a nosotros nos afecta muchísimo en la toma de decisiones del material restaurativo a colocar sobre una prótesis de implantes dentales. Ya hemos utilizado la mejor calidad y la mejor tecnología en el implante, hemos utilizado el titanio, por supuesto. ¿Cómo no utilizar una prótesis de mejor calidad encima de eso, que va a ser la parte masticativa específicamente en la zona posterior? Por lo tanto, el material restaurador de elección, por supuesto, siempre son las cerámicas, las porcelanas. De forma temporaria se pueden usar los acrílicos, que son mucho más blandos. Se pueden usar prótesis removibles, prótesis fijas, pero de una forma restaurativa final, a mí en particular, en el sector anterior, los 6 dientes anteriores por estética, me gusta utilizar, por ejemplo, la zirconia, también sobre un perno estético. Entonces es como que la luz trasluce y se ve mucho mejor. Y en la zona posterior o masticatoria, me gusta mucho utilizar la porcelana con agregado de metal, para que le dé fortaleza a esa zona masticatoria. Y para tener en cuenta, la porcelana tiene muy buena adhesión al cuello, a la encía, y vos podés retirar una porcelana después de 10 años, 20 años, y vas a ver cómo esa porcelana está fina, está pulida, y no se le adhiere nada de placa bacteriana. Por tanto, el mejor material restaurativo sigue siendo hoy en día la porcelana y metal, así como los estéticos. Perfecto. Vamos con este otro material, por favor. A ver. Implante sin metal. Los implantes sin metal se confeccionan con materiales que no son estrictamente metálicos, como los cerámicos, por ejemplo, óxido de circonio. La ventaja es que la cerámica es de color blanco, mientras que el titanio es gris metálico. Sí, es una alternativa en ciertas ocasiones en el sector anterior. Por ejemplo, normalmente es un implante de óxido de circonio. Está al 100% comprobado que un implante de titanio es hoy en día lo mejor que hay.
prácticamente no tiene casi nula posibilidad de rechazo con el ser humano. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué utilizaríamos un implante que no está totalmente probado su calidad, su certificación y su duración en el tiempo? Un implante dental de titanio está certificado ya a través de 30 años aproximadamente, de su longevidad, de su buen uso, de sus buenas prácticas, de todo. Entonces, yo por lo menos de mi parte, Vivi, te digo que existen, pero no las he probado todavía, ni en el sector anterior, porque con una buena técnica uno puede lograr disminuir la sensación que decía ahí, la sensación de visibilidad gris. Entonces, cuando uno coloca un implante, uno tiene que colocar realmente en buena posición, especialmente en el sector anterior, Claro. que es donde se ve bien introducido, hay que manejar bien el tejido blando, no podemos manejar al voleo la encía y todo. No es coloco un implante y me olvido el resto. Hay que manejar todo con muy buenas prácticas de manera que no necesitemos cambiar, no necesitemos maquillar la zona justamente por ese motivo. Así que existen esos implantes de óxido de circonia, pero para mí en particular los implantes de titanio son los mejores aún. Perfecto. Muy bien, y ahora este material que habla de lo que todos queremos saber, duración de los implantes. A ver. Duración de los implantes. Los implantes gozan de altos índices de supervivencia y existen informes de su rendimiento por más de 35 años. De acuerdo a estudios más recientes, el 90% de los implantes colocados hace 10 años mantienen actualmente su funcionalidad. El éxito a largo plazo depende en gran medida de la higiene del paciente y el mantenimiento periodontal. Exactamente, muy buen tema para recordar siempre el mantenimiento de los implantes, el mantenimiento de la boca, el mantenimiento de la casa, el mantenimiento del auto. Nada que mantenemos, nada tiene durabilidad. El éxito de los implantes está altamente comprobado. Yo no diría el 90%, yo diría el 98% aproximadamente. Y también me corrigió, no son 30 años, son 35 años aproximadamente. O sea que está totalmente demostrada de su éxito. Si bien es una responsabilidad del profesional, el mantenimiento en boca del paciente también es responsabilidad propia. Es decir, mantener siempre la higiene dental adecuada, mantener la visita al consultorio odontológico, de manera a mantener esa pieza bucal en buen estado. Se puede perder implantes, hay un porcentaje del 1% que existe, a mí me ocurre, puede ser durante los 6 meses o puede ser posterior. Ocurre en un porcentaje a posterior, Vivi, porque son pacientes descontrolados, pacientes que vengo después de 10 años, te dice, o sea que claro. tipo, no pasó nada en este tiempo, vengo feliz. No es así, el mantenimiento es importante. Pasado ese tiempo, uno tiene que mirar radiográficamente, uno tiene que controlar. Y te dice, doctora, yo siento una pequeña molestia en un diente aquí, no sé qué es lo que me duele. Un implante no debe doler. Un implante es indoloro, no tiene sensibilidad. Y cuando nosotros escuchamos eso, decimos, algo pasa acá. Entonces, a veces compromete mucho porque compromete toda una prótesis, por ejemplo. Es un pilar y hay otro diente acá y hay otro diente acá, entonces compromete una prótesis. Por eso es importante el mantenimiento para que la durabilidad de los implantes, un implante bien tratado, un implante que no tenga periimplantitis, que no tenga la mucositis, que son ciertas enfermedades que tiene el implante a posterior, es un implante con mucha durabilidad, con muchos años en boca, pero el paciente tiene que saber mantener y debe concurrir al consultorio odontológico de manera a que esa zona esté limpia, a que nosotros controlemos el contacto. El contacto es muy importante entre el maxilar superior e inferior. Si el paciente tuviera bruxismo, es importante ya verlo antes de tiempo justamente. Y nosotros sabemos cómo observar, sabemos observar el desgaste de las piezas dentarias. Hay pacientes con grandes erosiones que te dicen, doctora, yo me cepillo mucho el diente y no es por ese motivo, ya es motivo de bruxismo. Entonces, destacar que tenemos que encontrar todos los motivos posibles para que justamente no se pierda ese implante a posterior. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano.
Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío, y nos está hablando de las consultas frecuentes sobre los implantes dentales. Estamos viendo ya que prácticamente todo el mundo puede colocarse un implante dental, cuáles son los cuidados que uno tiene que tener y sobre todo lo más importante, elegir un buen profesional especializado en esto cuando uno va a realizarte esta, no es cirugía, pero es una intervención, ¿verdad? ¿O es cirugía? Es una cirugía propiamente dicha, porque tú también una intervención. A veces queremos minimizar los nombres, pero finalmente es una cirugía. Perfecto. Bueno, me gusta eso de llamar las cosas por su nombre. Y ahora tenemos este material que habla de complicaciones potenciales de los implantes dentales. Vamos a ver y la doctora nos va a explicar. Complicaciones potenciales de los implantes dentales. Problemas posoperatorios, infección, falta de sensibilidad debida a la anestesia, dolor o daños en algunos nervios de la zona, rechazo de los implantes dentales, alergia a alguno de los componentes, aunque es poco frecuente, pérdida de hueso, rotura de los implantes según la calidad, debilitamiento de la estructura ósea que soporta a los implantes debido al tabaquismo, complicaciones por terapias con medicamentos quimioterápicos y otros para la artritis. Son las complicaciones de las cuales queremos tener lejos de nuestra casa, lejos de nuestro consultorio, pero que existen en un bajo porcentaje, pero existen. Es importante, por supuesto, Vivi, antes de entrar en una complicación, entrar con una buena anamnesis al paciente. Por supuesto que el paciente adulto siempre ya viene con diabetes, con presión alta, con insuficiencia renal, ya viene con problemas del corazón, ya viene con múltiples problemas factoriales, ¿verdad? Que ya físicos, con los cuales nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras contraindicaciones, nuestras ventajas, desventajas e indicaciones y contraindicaciones de la cirugía para evitar justamente esas complicaciones. Existen muchas complicaciones, pero no frecuentes. Nombraba uno de ellos la infección. Por supuesto que en la primera anamnesis hablamos con el paciente de la preparación prequirúrgica y posquirúrgica. Ahí estamos hablando de que realmente es una cirugía. Por lo tanto, el paciente antes de cirugía se hace una antibioterapia, utilizamos antiinflamatorios y analgésicos ya un día antes y una hora antes de la cirugía, inclusive para evitar todos esos malestares. De común no encontramos mucha inflamación, pero si el paciente es un paciente que de repente tocó, que de repente no hizo todas las indicaciones del médico, que lo damos por escrito con un papel, le hacemos firmar, te dije, te conté, normalmente no ocurre. Habla también ahí de que puede ser una de las complicaciones postoperatorias, la insensibilidad del nervio. La insensibilidad del nervio es un tema totalmente del profesional, que tuvo que haber tenido una radiografía panorámica, tuvo que haber tenido un estudio, debió haber planeado su cirugía, por lo tanto él sabe dónde está el nervio, dónde tiene que desviar y dónde no debe hacer un implante, si va a estar en íntimo contacto con un nervio el cual va a afectar y va a dar una parestesia para toda la vida del paciente, que es una afección realmente bastante grave porque el paciente queda con insensibilidad de todo el maxilar inferior, en este caso de cada lado, de acuerdo a qué nervio se tocó. Normalmente es el nervio dentario inferior que transcurre en este sentido. Hablábamos también de fracturas de implantes. La verdad que es una complicación no normal, no lo he visto nunca, pero sí se decía anteriormente, hemos leído en libros que cuando hacíamos el fresado, cuando se hacía un torque o una fuerza demasiado excesiva, podía producirse la fractura. No es tan normal hoy en día. También hablaba de que puede ser una de las complicaciones, el edema, puede ser una de las complicaciones el dolor o un mínimo de dolor, puede ser la infección, pero para eso dijimos que tenemos todos los medicamentos. Otra de las complicaciones puede ser, por ejemplo, la deshicencia de los puntos, es decir, el doctor puso los puntos y se sueltan los puntos. Al soltarse los puntos es un problema bastante importante para nosotros, por eso es que le especificamos al paciente
de la no masticación o en esa zona, o si la cirugía es en toda la boca, le damos un protocolo de alimentación, es decir, comidas blandas, frías y leve masticación en toda la semana. Cuando son cirugías complejas de todo el maxilar, tanto arriba como abajo, hay un protocolo inclusive de 3 meses, Vivi, bastante agresivo, en el cual le pedimos a ese paciente de que no mastique inclusive carne vacuna, que es la más dura, de manera a mantener la integridad de los implantes dentales. Entonces, hablando de complicaciones, es una complicación muy importante que, bueno, que penosamente tiene que volver el paciente, tenemos que volver a reavivar la encía y tenemos que volver a suturar. Por ejemplo, una de las complicaciones, pero como te digo, son todas mínimas, Vivi. Yo creo que si el paciente y el doctor han hablado, siempre tenemos 1 o 2 consultas en que hemos charlado del tema, ya llegamos al momento de la cirugía a sabiendas. Ya sé que tengo que preparar mi comida, ya sé que tengo que preparar ese día no trabajo. A mí en particular me gusta para evitar complicaciones también, por ejemplo, en un diabético, que el diabético venga bien desayunado, venga con toda su premedicación normal, que se haga de mañana para que tenga un protocolo de no estrés. A mí en particular me gustan todas las cirugías de mañana, de manera que no sea una sensación de suceso del día, a la tarde venís estresado, venís con otras molestias. Entonces, hacer también un protocolo, el profesional debe saber cómo manejar para evitar todas esas complicaciones. Perfecto. Que son complicaciones negativas para uno mismo. Claro, claro, claro. Bueno, seguimos, estamos aprendiendo muchísimo en el programa de hoy, tenemos otro material, por favor. Implantes dentales en pacientes con enfermedades periodontales. Los pacientes periodontales pueden llevar implantes dentales. Sin embargo, es importante tratar de forma apropiada la periodontitis que afecta a los dientes naturales antes de colocarlos. La enfermedad periodontal en dientes naturales puede incrementar el riesgo de infección en torno a los implantes dentales. Así como su nombre lo indica, es una enfermedad y todas las enfermedades pueden ser tratables, ¿verdad? Siempre y cuando el paso previo a la enfermedad periodontal es la gingivitis, que es la leve inflamación de las encías en el cual el paciente te dice, tengo las encías sangrantes. Por lo tanto, hay que hacer buena técnica de cepillado, buen pasaje de hilo dental, por ejemplo. La enfermedad periodontal ya es un paso más adelante de la gingivitis, en donde no solamente encontramos la inflamación de las encías, ya encontramos más sangrado, ya podemos encontrar pus y ya encontramos la placa bacteriana totalmente adheriva a las piezas dentarias. Esa adhesión a las piezas dentarias hace también que perdamos mucha calidad de encía y mucha calidad de hueso. Por lo tanto, es una enfermedad en la cual el paciente te dice, yo no tengo caries, doctora, pero su enfermedad periodontal es tan grave que va a perder 1, 2, 3 o todas las piezas dentales. ¿Por qué? ¿Qué conlleva esa enfermedad periodontal? Conlleva a la movilidad de la pieza dentaria, a una o a varias. Entonces, la enfermedad periodontal es muy perniciosa en la colocación de implantes. Si el paciente tiene enfermedad periodontal, debe superar su enfermedad periodontal para la colocación de un implante o más. ¿Hay especialistas periodontales? Sí, el periodoncista. Claro, o sea, si uno tiene inflamación en las encías o ya esto, tiene que ir a este especialista. Es mejor derivar, ¿verdad? Especializado en esto para tratarse y después hacer el tratamiento de implantes. Y el tratamiento es inclusive bastante largo, pero muy satisfactorio, porque el paciente periodontal, a veces los implantólogos le miramos y le decimos, no, vamos a extraer, pero el periodoncista recupera. El periodoncista recupera y lo recupera a largo plazo. Sí. Yo tengo pacientes tratados periodontalmente con injerto de encía, con injerto de hueso, que han superado y no han perdido esas piezas dentales, por ejemplo. O sea que siempre y cuando estemos con el especialista adecuado, se puede salvar. En este caso, las piezas, claro, o la pieza. Perfecto. Bueno, y ahora vamos al corte. Volvemos enseguida.
hablando con la doctora Rocío Di Stéfano desde el inicio del programa sobre todos estos temas tan interesantes y llegan una cantidad de preguntas de ustedes que quieren que la doctora les dé la respuesta. A través de las redes sociales nos están escribiendo y vamos con esta primera consulta, por favor. ¿Una persona alérgica al titanio puede llevar implantes dentales? Una persona con alergias no puede tener ese material o no puede consumir esa comida o no puede tener esa ropa. Ahora, diagnosticar por qué motivo soy alérgico al titanio está medio difícil. Normalmente en mi vasta carrera Sí. no he encontrado un paciente, no le he hecho principalmente alguna prueba para saber si es o no alérgico. Y no he tenido comprobado, cuando he tenido rechazo, si ha sido por rechazo al material. Sí tuve pacientes que sí me dijo, Vivi, mira, me molesta, le siento un olor, le siento una molestia, pero no es un rechazo de por sí al material. Perfecto. Bueno, vamos con esta otra consultita. A ver. ¿El paciente nota la diferencia entre los implantes y los dientes naturales? Bueno, yo creo que sí notamos la diferencia. En primer lugar, la pieza dental es una pieza con sensibilidad y un implante es un implante totalmente sin sensibilidad, por un lado. Estéticamente, no creo que haya mucha diferencia porque muchas veces los implantes dentales son especialmente la parte protésica, los implantes dentales son mucho más lindos, inclusive que los dientes naturales, porque inclusive a veces con los implantes corregimos mordida, corregimos defectos, era un diente con decoloración, era un diente chueco, entonces inclusive es más lindo. No, en ese sentido sí creo que hay una diferencia notoria, ¿verdad? Y una diferencia notoria es la durabilidad a través del tiempo. Una pieza dentaria natural puede fracturarse, pero normalmente no hemos visto fracturas de dientes, de implantes. Perfecto. Bueno, seguimos con las consultas que ustedes quieren hacer a nuestra invitada. Vamos con esta siguiente pregunta. ¿Qué se hace si no se produce osteointegración al colocar el implante dental? Bueno, un problema bastante importante, pero no un problema de por sí, siendo que podemos subsanar. Cuando perdemos porque no hubo osteointegración, nos damos cuenta después de unos 4 o 5 meses aproximadamente, hacemos una anestesia, sacamos el implante. Yo particularmente hago un pequeño cureteado de la zona para quitar todo tejido fibroso y normalmente espero entre 2 a 3 meses aproximadamente otra vez para recolocar un implante. Y hay que ver las causas inherentes por qué se ha perdido el implante y reposicionar en todo caso o recolocar huesos si hiciera falta para un mayor anclaje. Perfecto. Bueno, seguimos con las consultitas. A ver, por favor. ¿Cómo se colocan los implantes dentales si no se tienen dientes en el maxilar superior e inferior? O sea, una boca totalmente desdentada. Un desdentado total son los pacientes más difíciles de tratar, ¿verdad? Pero son los pacientes más lindos porque normalmente es un paciente adulto, un paciente adulto mayor. Hay también jóvenes, pero con más bajo índice. Y es una cirugía bastante peculiar, ¿verdad? En la cual podemos hacer toda la boca de una vez. A mí en particular me gusta colocar todos los implantes. Se pueden colocar 8, se pueden colocar 6 por maxilar, se pueden colocar 10, de acuerdo a la calidad y cantidad de hueso que el paciente tenga. Son cirugías programadas y cirugías programadas en las cuales también el paciente ya sale con una prótesis ese mismo día, es decir, que ya programamos que el paciente lleve una prótesis de manera a que no se sienta desnudo. Siempre le digo al paciente que lo importante es que se sienta querido, protegido, y querido y protegido en odontología es tener dientes. Así mismo. Sí. Bueno, hemos terminado el programa, doctora Rocío Di Stéfano. Como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa y te esperamos en uno próximo. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación y si Dios permite aquí estaremos de vuelta.
Genial. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.